La mayoría tenemos un concepto, por lo menos básico, de lo que es la Pascua, ¿no? ¿Qué se celebra hoy o qué se conmemora hoy? La resurrección de Cristo. Amén, la resurrección de Cristo. Y nosotros lo celebramos, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante la resurrección de Cristo? ¿Qué nos dio? Porque venció la muerte, nos dio salvación y por medio del sacrificio de Él tenemos el perdón de pecados. Eso ya desde chico la mayoría lo conoce. Pero las Escrituras nos habla también de una realidad muy profunda acerca del sacrificio de Jesús y acerca de su resurrección y el impacto que tiene en el mundo espiritual, que tuvo y que todavía tiene en el mundo espiritual. Y hoy quiero hablarles acerca de eso, de ese aspecto, poner un poco más de profundidad a lo que ya sabemos. Vamos a ir en la palabra en Hebreos capítulo 10, desde el versículo 1 al 25, se lo voy a leer. Fíjense que acá el apóstol le está hablando a quién va dirigido a esta escritura, al pueblo hebreo. Entonces, él lo que hace es hablarles sobre una costumbre que tenían antiguamente, y aún en ese tiempo todavía lo practicaba el pueblo hebreo, y que había sido enviado por Dios, ¿sí? En realidad, o sea, supuestamente se practicaba, pero ya no, luego dejó de practicarse cuando tuvieron noción de que el arca del pacto en realidad ya no estaba donde supuestamente le decían que estaban, en el templo, en el lugar santísimo. Eh, pero vamos a ir a la escritura para profundizar en esto. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las mismas cosas, nunca puede, por los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues lo que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Eso hablaba acerca de Jesús claramente. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Esta era la costumbre de las cuales yo le mencionaba antes. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la derecha de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y agrega, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certeza, certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, eso quiere decir alentándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Amén. Dice muchas cosas en estas palabras, pero es maravilloso porque descubre algo que en aquel tiempo para el pueblo hebreo estaba encubierto y aún hoy en día para muchas personas está encubierto. Quiere decir que es como que está escondido y muchos no pueden comprender esta verdad. Lo primero que dice en el primer versículo, habla teniendo la sombra de los bienes venideros a través de la ley, no la imagen de las mismas cosas. Quiere decir que lo que Dios había ordenado y mandado en el tiempo de la ley era como una sombra de las cosas que vendrían en el futuro y que nos ayudarían a comprender muchas verdades espirituales. Por eso muchas de las prácticas del pasado, perdón, se cumplieron en Cristo y ya no se volvieron a practicar. Como aquí comienza a hablar y decir acerca del antiguo ritual que existía para el perdón de los pecados. El ritual que se exigía, que le decían que era para la expiación del pecado, Dios había ordenado que cuando una persona pecaba, para tener perdón de los pecados, lo que tenía que hacer era ofrecer un animal por causa de ese pecado. Que muera por el pecado y que se derrame la sangre delante de la presencia de Dios para que la persona tenga perdón de pecado. ¿Por qué? Porque hay una ley espiritual que estaba establecida y que está establecida hasta hoy en día, que dice que el que comete pecado merece la muerte. La Escritura nos dice que a causa del pecado la muerte entró al mundo. Entonces había alguien que siempre tenía que pagar el precio a causa del pecado de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Cuando la persona cometía un pecado, la persona al ofrecer ese cordero, por ejemplo, había diferentes tipos de animales también que se podían ofrecer, dependiendo del pecado que había cometido, lo que hacía era confesar, tenía que acercarse al animal que estaba ofreciéndolo y confesar el pecado que había cometido. Y eso se transfería supuestamente, no era algo simbólico, se transfería al animal y esa culpa la recibía el animal, que era inocente, y entonces tenía que morir. Y la sangre se tenía que derramar delante de la presencia de Dios. Había un acto especial que era el día de la expiación, que era un día al año, donde el sumo sacerdote entraba al templo, al lugar santísimo, que era un lugar privado donde no podría entrar nadie, solo podía entrar una vez al año el sacerdote. Ahí se encontraba el arca del pacto que representaba el trono de Dios, que representaba la presencia de Dios en ese lugar. Y ahí lo que hacía era derramar la sangre de un macho cabrío que se ofrecía por el pecado de toda la nación. Entonces el sumo sacerdote confesaba el pecado de toda la nación. Y ese animal moría ocupando el lugar de la condenación que en realidad merecía el pueblo de Dios a causa de sus pecados. Y esa sangre, por eso la Escritura dice que la vida está en la sangre, ¿sí? Esa sangre que se derramaba era la vida entregada por causa de esos pecados. Y se derramaba sobre el arca del pacto, delante de la presencia de Dios. Y se creía que eso apaciguaba la ira de Dios. ¿El problema cuál era? Que esto se tenía que hacer una vez al año, sí o sí por todos los pecados de todo el pueblo en general. Y aparte, día tras día, las personas iban a ofrecer un sacrificio de un animal a causa de los pecados que ellos cometían. Entonces, las Escrituras
nos habla justamente acerca de ese sacrificio. Lamentablemente, esos sacrificios no alcanzaban, no era suficiente, por eso se tenía que repetir el acto continuamente, porque no había remisión de pecado. Quiere decir, se perdonaba por ese pecado, pero los pecados nuevos, de nuevo, tenían que sacrificarse para que sean perdonados. Por eso dice en el versículo 3, esos sacrificios cada año se hacían en memoria de los pecados, porque la sangre de estos animales no pueden quitar el pecado. Entonces, a causa de eso, ¿qué dice las Escrituras ahí en el versículo 5? Sacrificio y ofrenda no quisiste, por eso me preparaste cuerpo. Es Jesucristo hablando a Dios Padre. Dice, por eso me preparaste un cuerpo, para que yo ocupe el lugar de esos animales. Las Escrituras nos dice que Cristo viene a ocupar ese lugar. Porque esos sacrificios de los animales eran imperfectos, como también era imperfecto el sumo sacerdote, porque él también era pecador. Entonces la obra del sumo sacerdote tampoco podía justificar, porque aún él pecaba y él tenía que ofrecer el sacrificio por sus pecados. Pero Cristo vino a ser el sumo sacerdote perfecto. Y lo que se practicaba en la tierra, representaba lo que después se practicó en el mundo espiritual en los cielos. Un sumo sacerdote, Jesucristo, que al mismo tiempo se convierte en el sacrificio, en el cordero que se ofrece para el perdón de los pecados. Él mismo pone su vida. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos el perdón de los pecados. Y dice la Escritura, esto se hace de una sola vez y para siempre. Eso es algo muy poderoso para nuestras vidas, para nosotros. Porque nosotros tenemos permanentemente perdón de pecado cuando hay arrepentimiento. Porque la sangre de Cristo tiene un poder tan grande sobre nuestras vidas que nos limpia de todo pecado y nos hace acepto delante de Dios. Y algo maravilloso, fíjense lo que dice, Cristo ofreciendo una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la derecha de Dios Padre. Entonces está hablando de una posición de poder y autoridad que Dios le dio a aquel que vino a representarnos a nosotros en la tierra y a morir por nuestros pecados. O sea, no es cualquiera, sino que es perfecto, que Él no tuvo pecado, pero además de eso, es poderoso y le ha sido dado toda autoridad en los cielos como también en la tierra. Y está a la derecha. Y dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Sabemos que el enemigo ha sido vencido. Ahora les voy a hablar un poquito más adelante acerca de ese tema. Pero no quiere asumir la derrota. El reino de las tinieblas está derrotado, pero todavía no quiere asumir la derrota. Y por eso anda zapateando por ahí, queriendo perturbar al mundo y queriendo tentar a los hijos de Dios. Pero va a llegar un día donde esos enemigos van a estar todos sujetados debajo de los pies de Cristo. Amén. Porque dice la Escritura que a Jesús le ha sido dado un nombre tan grande, tanto en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor. Que eso no quiere decir que se van a entregar a Él, sino que van a reconocer el señorío, el poder y la autoridad de Dios. Y lo maravilloso es lo que viene en el versículo 15 y 16, que me encanta, que además del testimonio de Jesús a través de esa obra que Él hizo, del sacrificio, el Espíritu Santo también atestigua acerca de esto. Y dice, este es el pacto que yo haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. La obra de Dios para la remisión del pecado fue tan perfecta, ¿sí?, que Él envía a su Espíritu Santo en nosotros para ayudarnos en nuestras debilidades.
La Escritura dice que Él es quien pone el querer como el hacer. Él pone el deseo. Cuando vos crees, dijiste, yo quiero cambiar, entrego mi vida a Cristo, quiero seguir a Cristo, quiero conocerlo, quiero hacer las cosas bien. Ese es el Espíritu Santo que te trajo convicción de pecado a tu vida, que necesitabas hacer un cambio en tu vida. Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Primero nosotros nos convence, pero no solo eso, sino que pone el deseo de hacer bien las cosas y nos da la capacidad de hacer bien las cosas. Amén. Por eso es tan importante. Dice que en este nuevo pacto, el pacto anterior era imperfecto, porque la obra de los sacrificios de los animales no eran suficientes y lo que hacía el sumo sacerdote tampoco era suficiente. Pero ahora el que hizo la obra del sacrificio fue perfecto, la ofrenda fue perfecta, el sumo sacerdote fue perfecto, Cristo. Amén. Y la obra que hacen nosotros, la obra de grabar en nuestros corazones y en nuestra mente su palabra, el deseo de hacer su voluntad, la hace a través del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que vos puedas buscar la comunión con el Espíritu Santo. Puedas hablarle, puedas invitarlo que entre a tu vida y pedirle que le conozcas. Pedirle conocerle. Porque el Espíritu Santo es el que te va a estar guiando en este camino. Cristo dijo, yo no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, yo voy a enviar a alguien que les traiga consuelo, alguien que los guíe en esta vida. El Espíritu Santo es esencial y es fundamental. Hay mucha gente que viene a la iglesia, pero todavía intenta cambiar su vida a través del viejo pacto. ¿Cómo? Cumpliendo la ley y los mandamientos. Entonces dicen, no, porque yo voy a la iglesia, porque yo me congrego y quizá no hay una transformación. O dicen, no, porque yo me esfuerzo en ser mejor. Hay sistemas legalistas y religiosos que se enfocan en cumplir la ley y los mandamientos. Cuando Cristo dijo, lo importante son los primeros dos mandamientos. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo, porque ahí se cumple la ley y los profetas. Ahí se cumple la voluntad perfecta de Dios. Pero cuando buscamos constantemente vivir simplemente por la letra y sin el Espíritu, no podemos volver en religiosos y no podemos volver en hipócritas. ¿Qué es lo que le pasó a los fariseos y a los escribas, a muchos de ellos de aquel tiempo a quien Jesús condenaba? Al punto tal que le decía, ustedes terminan siendo sepulcros blanqueados porque por fuera están muy lindos, hermosos, están pintaditos, lindos, pero por dentro están llenos de todas cosas inmundas, llenos de podredumbre. Y ahí es cuando caemos en... Este día justo charlaba con uno de los hermanos que me preguntaba, ¿qué es vivir en el Espíritu? La palabra de Dios dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Y ese nuevo pacto es maravilloso porque ya no depende de nuestro esfuerzo. El viejo pacto dependía del esfuerzo humano por hacer bien las cosas. El nuevo pacto depende de la obra que el Espíritu Santo, que Dios mismo hace en nosotros. Porque Él es encargado de escribir a nuestra mente, en nuestro corazón, sus leyes y de poner ese deseo. Por eso, no hay mejor estrategia que pelear en contra del pecado por medio de la comunión con Dios. Porque si vos peleas en tu propia fuerza por abandonar un pecado, no vas a poder. ¿Cuánta gente hay que desea salir de los vicios y no puede? No encuentra forma. Y sienten el deseo y buscan estrategias y van a psicólogos y ponen voluntad humana y van a psiquiatras y lo medican y no estoy en contra de eso. Digo, esas cosas también pueden ayudar, pero no atienden una parte que es fundamental e importante, que es la parte espiritual, que es donde está la raíz de todos nuestros problemas. La raíz de la mayoría de nuestros problemas es el pecado. Y eso solamente se puede atender de una forma espiritual. Pero cuando alguien entrega su vida a Jesús
y empieza a pedirle a Dios que cambie y transforma su vida, ahí empieza a trabajar el Espíritu Santo. Entonces nuestro esfuerzo, el enfoque no es tanto en la lucha contra el pecado, es en el acercarnos más a Dios. La santificación, el enfoque de la santificación, no es la lucha contra el pecado. El enfoque de la santificación es acercarnos a Dios. Y a medida que nos acercamos más a Dios, nos alejamos más del pecado. Y ahí ganamos la lucha, ¿se entiende? No estoy diciendo que no tienen que luchar contra el pecado. Estoy diciendo dónde tiene que estar el enfoque. El enfoque que no sea tu debilidad, el enfoque que no sea tu pecado, porque si te enfocas en eso, te enfocas en tu debilidad, te vas a sentir fracasado y te vas a frustrar. Y vas a dejar el camino del Señor porque vas a decir, no, no puedo, porque tengo que ser perfecto delante de Dios y no puedo serlo. A muchos les ha pasado, muchos he escuchado que me han dicho eso. Quieren vivir bajo el nuevo pacto, agradar a Dios cumpliendo la letra, pero dejando la ley del Espíritu. Amén. Y lo maravilloso es que en el versículo 19 habla de que es tan perfecta de nuevo la obra de Dios que tenemos entrada permanente y permanente libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Se acuerdan de ese lugar? Yo les dije que solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Ahora podemos entrar permanentemente a la presencia de Dios, dice, por la sangre de Jesucristo. Ese es el poder que tiene la sangre de Jesucristo. Que aún siendo nosotros pecadores, que aún siendo nosotros débiles, porque el apóstol Pedro también dijo, si alguno dice que no tiene pecado, ese ya es mentiroso. Así que alguien dice, no, yo estoy re bien delante de Dios, no tengo ningún pecado, y ya pecaste porque estás mintiendo, no sos consciente de tu propia debilidad. Y si Pedro dijo eso, se incluyó a él mismo también en esa lista. ¿Sí? Pero aún así dijo que tenemos un sumo sacerdote y alguien que nos justifica y alguien que nos santifica. Anteriormente había leído aquel que santifica. No somos santos en nuestro propio esfuerzo, somos santos por estar conectados con Él. Él nos limpia y nos santifica y al santificarnos podemos entrar delante de la presencia de Dios por un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Saben que en el antiguo templo existían tres partes y una de esas partes que estaba dividido el templo, una parte pertenecía al lugar santo, pero detrás del lugar santo, algo así habrá sido, imagino, más grande, ¿no? Había unas cortinas que se llamaba el velo. Y detrás de eso estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto que, como les dije, representaba el trono de Dios, la presencia de Dios. Nadie podía pasar más que el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer ese sacrificio que les mencioné por el pecado de todo el pueblo de Israel. Era un lugar privado que representaba que ahí adentro estaba la presencia del mismísimo Dios. Pero acá la Escritura nos dice que ese velo fue rasgado, representando las laceraciones que recibió Jesucristo en su cuerpo, lo lastimado que fue, su piel, su cuero, su carne lastimada y rasgada. Eso representa ese velo, que antes nos separaba al pueblo de Dios a causa del pecado, no podían entrar a ese lugar. Pero una vez que es rasgado ese velo, ya no hay nada que nos separe. Por eso tuvo que sufrir tanto Jesús también. Y algo maravilloso que nos enseña las Escrituras, quienes en estos días han estado, imagino, hoy, leyendo la palabra de Dios, esos tiempos de Pascua, los días anteriores de la muerte de Jesús y su posterior resurrección, ustedes pueden leer que ese mismo día en el cual Jesús fue crucificado, en la misma hora que él muere, dice que el cielo se oscurece
como una gran tormenta, vienen nubarrones. Y la tierra tembló y hubo un gran terremoto y la tierra se abrió. Dice que en el templo se rasgó el templo y el velo también se rasgó al medio, mostrando que ya no había nada que nos prive del otro lado. Y no solo mostrando eso, sino mostrando la hipocresía de un sistema corrupto. Porque el arca del pacto no estaba más del otro lado, ya no existía, ya no estaba, había desaparecido hacía tiempo. Pero para mantener el sistema, tenían engañado al pueblo y seguían sacrificando los animales y los llevaban al lugar santísimo, pero ya el arca no estaba más ahí. Representaba que la presencia de Dios en ese pueblo ya hace tiempo que no estaba más. Por eso también a rasgarse el velo cayeron muchas mentiras de ese sistema. Pero gloria a Dios, aunque le haya costado un montón a Cristo y haya sufrido mucho, nosotros tenemos que aprovechar los beneficios. Tenemos entrada delante de la presencia de Dios. Para eso Cristo vino a dar su vida, para que podamos tener una comunión. Y como siempre hiciste, una comunión de padre a hijo con Él, directo. El velo rasgado no es para que el pastor entre o el líder o el más espiritual que se cree o el que más ayuna ahora en la iglesia. Es para todo. Tenemos entradas gratuitas, todo. Por eso dice, entren confiadamente. Y si te sentís mal y te sentís débil y te sentís inmerecedor de entrar a la presencia de Dios, la Escritura dice, tenemos a Cristo por sumo sacerdote, que Él vino a la tierra y sufrió como un ser humano los mismos padecimientos que sufrimos nosotros. Aunque Él fue perfecto, Él sabe lo que es soportar todo lo que nosotros tenemos que soportar y que somos débiles. Él no tenía esa debilidad porque aunque vino una naturaleza humana, él tenía una naturaleza divina también. Aunque se despojó de todo, había una naturaleza todavía divina en él. Nosotros todavía tenemos la lucha en contra del pecado, porque estamos en este cuerpo natural que se inclina hacia el mal. Pero como Cristo sabe, Él está intercediendo. ¿Por qué creen que está intercediendo todo el tiempo delante del Padre, dice la Escritura? Pidiendo y clamando por nosotros. Y cada vez que nosotros nos acercamos al Padre, por más que estemos haciendo malas cosas, si hay un genuino arrepentimiento y nos acercamos a Él, Cristo dice, papá, acá está tu hijo, tu hija. Mirá cómo viene, te está necesitando, desesperado. El pecado lo está carcomiendo por dentro, no puede salir adelante, no da más. Viene a pedirnos ayuda. Yo lo entiendo porque yo estuve ahí, yo conozco su debilidad. Yo conozco las maquinaciones del diablo. Ella está arrepentida. Vamos a recibirlo. Vamos a restaurarlo. Vamos a perdonarlo. Pasá, hijo. Pasá, hija. No permita que la conciencia religiosa de los religiosos te digan que no puedes entrar a la presencia de Dios. Que te hagan creer que necesitas de un pastor o que necesitas de un líder para tener una relación con Dios. No, no. Ya no existe ese sacrificio, no hace más falta sumo sacerdote, el único sumo sacerdote está en los cielos. Nosotros estamos para darte el alimento espiritual que es la palabra, para entregarte lo que Cristo nos dice que tenemos que entregar, pero todo proviene de Él. Nosotros no somos dueños de nada, somos simples servidores de Cristo, agradecidos que servimos a Dios y agradecidos por lo que Él hizo por nosotros. Y sabiendo y teniendo conciencia de que cada uno de ustedes son labranza de Dios, son obra de Dios, son hijos de Dios. Un día nosotros rendiremos cuenta de lo que hemos hecho con eso. Y para nosotros es un privilegio poder servir a Dios y servirles a ustedes. Entonces que nadie te haga creer que necesitas de algún sistema o que necesitas de un conjunto de reglas religiosas o alguna forma moderna
para entrar a la presencia de Dios. Todo lo que necesita es comunión con el Espíritu Santo. Y todo aquel que abre su corazón y le pide conocer a Dios y que lo busque en espíritu y en verdad, es la única condición. Lo busca en espíritu y en verdad, se va a encontrar con Él. Amén. Amén. Y después sigue motivando eso. Por eso, como tenemos todos esos beneficios, acerquémonos con corazón sincero, completamente lleno de fe, de todo lo que te dije antes. Te lo di con fundamento en la palabra, entonces poné fe en eso. No porque yo te lo dije, porque está en las Escrituras. Amén. Poné fe en eso, que Dios te va a aceptar. Y purificar los corazones de toda mala conciencia y lavando el cuerpo, los cuerpos con agua pura, buscando, por supuesto, limpiarnos de toda obra de maldad y mantenerte firme, sin fluctuar, firme en esa misma esperanza, porque Dios es fiel por lo que prometió. Quizás vos muchas cosas en tu vida hoy no veas la manifestación. Quizás hay muchas cosas en las cuales todavía no estás viendo la victoria, pero mantenete firme porque el que prometió es fiel. Y hay una realidad espiritual que nos dice acá. Como decía antes, está sentado en el trono a la derecha de Dios hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. O sea, hay enemigos que todavía no se sujetan. Hay demonios que todavía no se quieren sujetar. Y por eso vienen a afectar, a tentar tu vida, a afectarte. Pero ahí hay algo maravilloso también que Cristo nos dio una victoria. Cuando pasa eso, Colosenses 2, 13 al 17 te lo voy a leer para ir terminando. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados, lo que hablábamos antes, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, contraria, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal. Gloria a Dios. Él no solamente nos dio la victoria, no solamente nos da la entrada al trono de la gracia para que tengamos comunión con nuestro Padre Celestial, sino que Él, al darnos la victoria, al cancelar nuestras deudas, porque es tan importante eso, que tus deudas están canceladas, porque en las Escrituras Satanás se lo muestra en el libro de Job, como alguien que constantemente va a querer acusar a los hijos de Dios. Y en Apocalipsis también habla de eso, aún a los ángeles iba a acusar. Delante de Dios a querer acusarnos constantemente, pero dice que esas deudas por las cuales somos acusados, que nos era contraria, Jesús la clavó en la cruz. O sea, esa deuda está cancelada para siempre. Y así le quitó las armas a los poderes y las autoridades. ¿A quiénes creen que habla? Autoridades espirituales que son contrarios. Satanás, el reino de las tinieblas, los demonios. Y por medio de Cristo dice que los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿Qué significa eso? Que cuando Cristo dio la victoria y en el mundo espiritual eso es público y conocido por todos. Público y conocido por todos. Y esa victoria y esa autoridad es dada a la iglesia. Porque la iglesia, ¿qué es? El cuerpo de Cristo. Entonces, si Cristo tiene esa autoridad, la iglesia la tiene, porque es su cuerpo. La iglesia es la expresión de Cristo aquí en la tierra. Cristo se expresa a través de la iglesia. Y cada uno de ustedes somos miembros y nosotros somos miembros de la iglesia. Y en cada uno de nosotros como hijos de Dios, como coheredero del reino de los cielos en Cristo Jesús, tenemos esa autoridad en el nombre de Jesús. Tenemos esa autoridad, tenemos ese poder. Por eso podemos ver este tiempo, estas últimas semanas. Miren, si le contáramos con Sole la cantidad de personas endemoniadas, con problemas espirituales que nos hemos encontrado y hemos visto el mismo patrón, la misma victoria. En el nombre de Jesús se atan los demonios.
En el nombre de Jesús se ordenan. Algunos bastante rebeldones, tuvimos algunos que nos llevó como 4 horas ahí una noche. Tremendo. Muy rebelde, no quieren, pero se tuvieron que terminar yendo. Soltar esas vidas. Eran legiones. Tuvieron que soltar esas vidas. Porque la sangre de Cristo tiene ese poder y el nombre de Jesús tiene ese poder. Por eso es importante que en este tiempo puedan venir los miércoles a la enseñanza, porque todo lo que le voy a estar enseñando es respecto a eso, todas las armas que nosotros tenemos y la autoridad que tenemos, delegada por Jesucristo a la iglesia. Así que cobra fe y cobra ánimo. Ya vendrá el tiempo, quizás tenga cosas todavía que aprender, que crecer espiritualmente, que madurar. Y ahí vas a ir viendo victoria tras victoria en tu vida. Pero yo le puedo asegurar que es real. Yo le puedo asegurar que es real. Y que Dios nos quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén.